¿Qué tal? Buen día. Pues mira, se llegó el momento. Después de algunos aprendizajes técnicos sobre la elaboración de este tipo de materiales, por fin podemos ponerlo a tu disposición. Me da mucho gusto que estés por aquí, que puedas escucharnos, que puedas comentar, que puedas interactuar. Este material estará disponible en diversas plataformas, por lo cual tendrás múltiples oportunidades para escucharnos y desde luego compartirnos tus opiniones. Ya sabemos que el manejo de las redes, de los algoritmos, en la cuestión digital, implica que si las interacciones son intensas, si el material tiene gran aceptación, bueno, pues entonces estará con mayor difusión. Te agradezco mucho en ese sentido que nos puedas apoyar en este nuevo proyecto, que en este momento es una fase piloto, pero dependiendo de esa respuesta, de si te parecen interesantes los temas, si te están sirviendo para comprender mejor tu propio comportamiento, el desarrollo de la familia, de tu ambiente laboral, de tu organización, de tu liderazgo, pues entonces eso nos permitirá pasar de esta fase piloto a una fase definitiva. Así es que pues tú eres un elemento muy valioso e importante y eres más que un elemento, eres un complemento a este esfuerzo y a este proyecto profesional. Muchas gracias. Pues mira, quiero iniciar haciendo un planteamiento importante, diciéndote que de manera personal, en mi vida profesional, académica e incluso personal, me apego a una teoría interesante, o mejor dicho, que me parece muy congruente, la teoría del pensamiento complejo, cuyo principal representante es el francés Edgar Morin o Edgar Morin, como se le conoce. Y en este planteamiento se reconoce que ninguna teoría tiene la verdad absoluta o posee los planteamientos completos para explicar un determinado fenómeno. Por el contrario, se considera que las teorías son visiones parciales de una realidad que es mucho más compleja. Que una sola teoría no tiene todas las posibilidades de explicar, sobre todo la complejidad de la realidad en general, pero la realidad social, la realidad humana, todavía expuesta a variables verdaderamente interminables. En ese sentido, pues evitamos hacer de nuestro paradigma el paradigma o considerar o creer o tratar de convencer que nuestra visión es la única o la más importante. Al contrario, estamos abiertos a planteamientos diversos, siempre y cuando tengan un fundamento, siempre y cuando tengan solidez, y en ese sentido hacemos ejercicio de un pensamiento crítico, evitamos caer en una parálisis paradigmática y pues nos esforzamos en tener posicionamientos sólidos, pero también pedimos eso al, al pensamiento que es contrario, opositor al nuestro. Consideramos también que el antagonismo resulta ser también parte del pensamiento complejo. Más que antagonismo, finalmente resulta ser una complementariedad que permite la existencia de puntos de vista muy diversos. Bueno, pues después de este, que podría ser un aviso teórico o un posicionamiento teórico, pues vamos al grano. Vivimos tiempos complejos. La humanidad se enfrenta a retos de enorme magnitud, nos enfrentamos. Tenemos amenazas de muerte y de destrucción.
en la vida cotidiana. Esto se encuentra enmascarado por diversas formas de convivencia, de diversión, de consumo, de aspiracionismo, de orientaciones y liderazgos políticos y religiosos, desde el grupo primario como la familia o en instituciones socializadoras como la escuela o en organizaciones de diversa índole. Podemos encontrar que los avances científicos y tecnológicos en los que muchas veces confía la humanidad, pues son rebasados y en lugar de convertirse en una solución, se transforman en detonadores de conflictos más severos. La contradicción humana no tiene límites, la contradicción humana es la norma y en ese sentido la coherencia, la congruencia en el actuar sería la mayor virtud. En mi búsqueda juvenil, que ya tiene algún tiempo, con ese ímpetu por comprender el comportamiento humano, con el ansia de saber qué son los valores, cómo se construyen, con la imperiosa necesidad de saber qué es lo que podría considerarse bueno o malo desde el punto de vista de quién, llegó a mis manos un libro fenomenal, que ha sido un referente muy importante para mí, sobre todo porque por la fuerza de sus argumentos. Me permitió despejar muchas dudas, abrir posibilidades de estudio más profundo a los temas que aborda y pues es importante porque cada vez que yo regreso a ese texto, vuelvo a creer que son argumentos vigentes, que nos hace falta conocerlos y en ese sentido considero que vale la pena compartirlos. Y bueno, pues por eso estamos aquí, para que te comparta un poco de esto. En 1969, Erich Fromm, en su libro El corazón del hombre, ojalá que algún día tengas oportunidad de leerlo, revive un clásico debate del pensamiento occidental. ¿El hombre nace y es esencialmente bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O por el contrario, el hombre nace malo y la sociedad lo obliga a corregirse para ser aceptado? Plantea argumentos en uno y en otro sentido. Sin embargo, apegándose a su experiencia en la clínica psicoanalítica, afirma que el hombre no es ni nace bueno ni malo, sino que en su esencia prevalecen dos tendencias en pugna: el deseo de destruir a su propia especie o de preservarla, es decir, la tendencia a preservar la vida o por el contrario provocar la muerte y la destrucción. En este sentido, podemos aventurar que desde esta perspectiva frommiana, lo bueno o el bien es aquello que se dirige a preservar la vida. Podríamos decirle o llamarle biofilia o pulsión de vida. Y lo malo o la maldad sería aquello que se orienta contra la vida, favorece la destrucción y la muerte y podríamos denominarla necrofilia, como lo hace Fromm. Estos planteamientos son una importante contribución a la comprensión del fenómeno de la violencia y la destrucción que amenazan a la sociedad actual, a esta capacidad que podemos desarrollar. Es un freno a nuestra capacidad de evolución, sobre nuestra propia dignidad, sobre nuestro propio bienestar. Fromm muestra cómo, en este texto, cómo el hombre es tan capaz de destruir, pero a la vez también nos da elementos para comprender cómo el hombre puede escapar a su peor cárcel, que es la capacidad destructiva de sí mismo y de los demás. En este espacio voy a compartirte esos planteamientos. Siempre estarán abiertos a pues complementariedad de otras visiones, de otras aportaciones. Por eso es bien importante que interactúes en este espacio. Fromm acuña dos términos:
muy interesantes para argumentar la tendencia del hombre hacia lo que él denomina el bien o el mal, o sea, hacia la vida o hacia la muerte. Estos dos fenómenos son el síndrome de decadencia y el síndrome de crecimiento. En el primer síndrome identifica a la vez tres fenómenos que constituyen la base de lo que señala Fromm como la forma más maligna o la forma más severa, más grave y peligrosa de la orientación humana. Aquí se ven tres fenómenos: el amor a la muerte, el narcisismo maligno y la fijación simbiótico incestuosa. Cuando se combinan estos tres fenómenos nos encontramos frente a la presencia de un móvil muy devastador que lleva al hombre a odiar por el gusto de odiar, a matar por el gusto de matar y a destruir por el gusto de destruir. En oposición al síndrome de decadencia está el síndrome de crecimiento, que consiste en el amor a la vida, el amor al hombre en oposición al narcisismo y la independencia opuesta a la simbiosis incestuosa. Es importante puntualizar que ningún ser humano desarrolla en su totalidad uno u otro síndrome, sino que es una cuestión de gradualidad y que esta gradualidad depende de múltiples factores, tanto individuales como sociales. No obstante, se puede tener una personalidad más orientada a la tendencia necrófila o a la biófila, al narcisismo o a la alteridad y reconocimiento del otro y aprecio por el otro, o a la simbiosis incestuosa o a la capacidad de ser independiente y ejercer responsablemente la libertad. Estas tendencias pueden trascender lo individual, pueden trascender a lo grupal y a lo comunitario, y a la vez la vida en la familia como grupo primario, en la escuela como segunda instancia socializadora y la vida en las organizaciones y la sociedad en general pueden estar promoviendo tendencias hacia uno o hacia otro síndrome. En este episodio número 1 abordaremos el primer fenómeno del síndrome de decadencia, el amor a la muerte, que Fromm también denomina necrofilia, conocida comúnmente como una perversión sexual. No obstante, en Fromm toma un sentido mucho más amplio. No se refiere solo al deseo mórbido de tener relaciones sexuales con un cadáver o de estar mórbidamente frente a un ser sin vida, sino que para Fromm la necrofilia es una orientación del carácter en la cual se tiene predilección por todo lo inerte, que todo aquello que destruye la vida o que tiene un funcionamiento mecánico. Te leo textualmente lo que Fromm escribe en su libro. Abro comillas. La persona con orientación necrófila se siente atraída y fascinada por todo lo que no vive, por todo lo muerto, cadáveres, marchitamiento, heces, basura. Los necrófilos son aficionados a hablar de enfermedades, de entierros, de muertes. Empiezan a vivir precisamente cuando hablan de la muerte. Un ejemplo claro del tipo necrófilo puro es Hitler. Lo fascinaba la destrucción, le agradaba el olor a la muerte. Aunque en sus años de éxito quizá haya parecido que solo quería destruir a quienes consideraba enemigos suyos, los días del crepúsculo de los dioses y el final demostraron que su satisfacción más profunda estribaba en presenciar la destrucción total y absoluta. Cierro comillas. Fromm señala que la orientación necrófila hace que las personas tiendan a vivir en el pasado. Aman la ley, el orden, son frías, aman la fuerza, ya que con ella es capaz de destruir, de provocar muerte, mientras que la vida se caracteriza por el crecimiento. El individuo con orientación necrófila ama lo que no crece, lo que es mecánico
incluso trata a las personas como si fueran cosas. Estaremos señalando individuo, persona, sujeto con orientación necrófila, porque no podemos hacer una afirmación tan absolutista diciendo o categorizando o poniéndole un adjetivo a alguien de necrófilo. No, somos personas y podemos desarrollar en nuestro carácter, en nuestra personalidad, orientación necrófila. Bien, pues entonces, el sujeto con orientación necrófila ama el control. Sabemos que el exceso de control mata la vida. De hecho, la persona con orientación necrófila siente temor a la vida porque la vida en sí misma es incontrolable en su totalidad. Podemos controlar ciertos aspectos, en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, pero no podemos tener un control absoluto de la vida o de las cosas. El individuo con orientación necrófila es atraído por la oscuridad y la noche. Experimenta un deseo inconsciente de regresión a la oscuridad del útero. La primera separación, el primer gran corte, es el alumbramiento. Esa es nuestra primera separación y la primera pérdida es la pérdida del útero materno. Eso nos lanza a paulatinamente lograr mayor independencia. Sin embargo, el deseo inconsciente de regresión a la oscuridad del útero pareciera una tendencia a regresar a una existencia de dependencia, probablemente inorgánica o incluso animal. La muerte asegura certidumbre. Y podemos decir, bueno, es que no sabemos en realidad, no se sabe con toda certeza sobre el fenómeno de la muerte. Hay muchas investigaciones, pero el hecho es de que lo más seguro en la vida es que vamos a morir. Lo más seguro para la vida es la muerte. Es muy frecuente que el individuo con orientación necrófila, al amar el orden, desarrolle un carácter obsesivo, pedante, con gestos fríos, una expresión en el rostro como si estuviera frente a un mal olor. Fromm señala que estas características se podían observar en Hitler y en muchos de los jefes nazis. Estaban fascinados por el orden burocrático, con su valor supremo a la obediencia, al funcionamiento adecuado de la organización. Transportaban a las personas como si fueran cosas. El que fueran seres humanos estaba verdaderamente fuera del campo de su visión. Señala Fromm que los ejemplos del carácter necrófilo o de la orientación necrófila no se reducen a los inquisidores del nazismo, pues en la vida cotidiana existen muchas personas que no tienen oportunidad de matar, pero cuya tendencia necrófila se expresa de otras maneras, más inofensivas e incluso socialmente aceptables. Por ejemplo, el padre o la madre que disfrutan de hablar de sus propias enfermedades o las de sus hijos y auguran pronósticos catastróficos para el futuro. Los jefes o líderes de diversas organizaciones que exigen respeto absoluto y obediencia a las normas, matan la alegría de los ambientes laborales, o los docentes o los educadores que hacen del silencio un sinónimo de disciplina en el aula, en la escuela, destruyen la alegría de vivir y la expresión espontánea de los niños. Esto por poner solo algunos ejemplos. Cierto es que el deseo de matar, el culto a la fuerza como posibilidad para destruir,
la atracción a lo inerte y a las inmundicias, el sadismo, el deseo de transformar lo orgánico en inorgánico mediante un excesivo orden, son parte de la orientación necrófila del carácter. Pero también es importante señalar que los individuos pues no son en su totalidad necrófilos o no, sino que existen diferencias considerables en cada persona o individuo concreto. En este sentido, esas diferencias considerables pueden ser respecto a la fuerza de esos rasgos en su personalidad. Cualquiera de esos rasgos pueden variar en su intensidad y deben ser valorados también en comparación con los aspectos biófilos que seguramente puede tener la persona. Además, algo que hace una gran diferencia en el grado de orientación necrófila es la conciencia que se tiene sobre esos rasgos. O si la persona las racionaliza, las oculta bajo diversas formas o mecanismos. Finalmente diremos que, en opinión de Fromm, la necrofilia constituye una orientación fundamental y es la única respuesta a la vida que está en oposición a la vida misma. Es la orientación más morbosa, más peligrosa de la que es capaz el ser humano. El ser humano, cuando no tiene capacidad o posibilidad de construir, puede que no tenga una capacidad real o esa incapacidad solo sea imaginaria, entonces prefiere destruir. Pues mira, hasta aquí hemos llegado a una apretada explicación sobre este primer fenómeno de la orientación necrófila del carácter, que forma parte del síndrome de decadencia que nos plantea Erich Fromm. Ahora, pues es tu turno comentar qué te ha parecido, qué te parece el tema, qué opinas. En la sociedad actual podemos ver tendencias de carácter u orientaciones necrófilas del carácter. ¿En dónde? ¿En quiénes? ¿En tus entornos más cercanos se pueden percibir personas o grupos con esta orientación necrófila? Sería muy interesante hacer una observación y una reflexión en torno a ello. Déjame tus comentarios, los voy a atender puntualmente. Ya sabes que la lógica de los algoritmos en las redes, pues siempre se van a estar privilegiando aquellas cuestiones que tienen mayor aceptación, que son reproducidos la mayor cantidad de veces, que reciben más me gusta o likes, y en ese sentido te pido que me ayudes para que este contenido pueda pasar de la fase piloto a la fase definitiva y podamos seguir compartiendo muchos temas de interés para comprender los fenómenos del desarrollo humano en esta época que nos toca vivir. Te agradezco mucho. El video estará disponible en diferentes plataformas, pero ya sabes, esa plataforma fantástica que es YouTube, bueno, pues ahí estará para que tú lo puedas estar reproduciendo. Agradezco mucho que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que actives la campanita para que el algoritmo te esté avisando cuando subimos los videos, porque pues nos motivas, nos das una gran ayuda para hacer de este proyecto en ciernes una gran posibilidad de interacción, de compartir perspectivas, conocimientos que puedan ayudarnos a construir nuestro pensamiento de una manera más crítica. Pues hemos llegado al final. Nos vemos muy pronto, en unos días, una semana. Estaré anunciándote el segundo episodio que va a abordar el tema del narcisismo maligno, un tema que no te debes perder, porque también, al igual que este, nos va a permitir
comprender todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Te abrazo, te agradezco, te deseo felices días y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.